Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecitos de farándula turca. Qué subidón de energía me da tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para un buen café turco virtual, esas delicias empalagosas y un buen rato de cotilleo de primera, porque hoy la noticia que traigo no es una bomba, es un tsunami de emociones. Prepárense porque parece que el universo tiene sus propios planes, los astros se han confabulado y, como dirían nuestras sabias abuelitas, lo que está destinado a ser, será. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, que nos ha hecho soñar despiertos, creer en los romances dignos de las mejores novelas y en esos finales de cuento que tanto anhelamos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han leído bien. Ya sé lo que están pensando muchos de ustedes, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Han vuelto? ¿Es una alucinación colectiva? Calma, respiren hondo y agárrense fuerte de sus asientos, porque la historia que les voy a contar es tan intrigante y llena de giros inesperados que podría ser la trama principal de una serie turca de esas que te enganchan desde el primer minuto. Pero antes de entrar de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones desatadas, quiero recordarles a los nuevos miembros de esta maravillosa comunidad que no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita, por favor. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos cargados de información jugosa, chismes recién salidos del horno y exclusivas que harán temblar a la farándula turca. Y a todos los que ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Como seguramente ya habrán leído en el título del vídeo, Kerem y Hande son vecinos. Vecinos. Y esto, mis queridos chismosos, esto lo cambia absolutamente todo. Pero antes de que empiecen a fantasear con bodas secretas, escapadas románticas y bebés con ojos de ensueño, vamos a analizar la situación con la precisión de un cirujano y el ojo avizor de un detective, porque aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Todos recordamos como si fuera ayer el idílico romance que vivieron Kerem y Hande durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica y España. La química entre ellos era palpable, electrizante e inexplicable. Traspasaba la pantalla y nos hacía creer que el amor verdadero existía. Nos regalaron momentos de ensueño, miradas cargadas de complicidad, gestos llenos de ternura. Uf. Era puro fuego, pura pasión. Y como suele suceder en estas historias de película, la ficción se entrelazó con la realidad y los vimos enamorados hasta las trancas, felices y disfrutando de su amor sin tapujos. Viajes exóticos, escapadas románticas en lugares paradisíacos, fotos adorables inundando las redes sociales. Eran la pareja del momento, el epítome del amor moderno. Todo el mundo quería ser como Kerem y Hande. Pero como en toda buena novela turca que se precie, la felicidad no podía durar para siempre. Después de un tiempo y para sorpresa de la gran mayoría de sus fans, Kerem y Hande anunciaron su separación. Fue un mazazo para todos los que habíamos apostado ciegamente por su amor. Nos sentimos un poco traicionados, como si un pedacito de nuestros corazones se hubiera roto en 1000 pedazos. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, de la asfixiante presión mediática a la que estaban sometidos constantemente y, como no podía faltar, de los inevitables rumores de terceras personas que siempre revolotean alrededor de las parejas famosas. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de superar el dolor de la ruptura. Kerem ha estado imparable protagonizando nuevas series y películas que han cosechado un gran éxito, explorando otros mercados como el español y el estadounidense, y demostrando su versatilidad y talento actoral en cada proyecto que emprende. Hande, por su parte, también ha brillado con luz propia, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, participando en series de gran éxito que han batido récords de audiencia y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas de moda y belleza. Ambos han demostrado que son profesionales de primera línea y que su talento va mucho más allá de un simple romance mediático. Y aquí, damas y caballeros, es donde la trama se complica y la historia se pone aún más interesante. Resulta que hace apenas unas semanas, comenzaron a circular rumores en los mentideros de la farándula turca sobre que Kerem se había mudado a una nueva zona de Estambul.
Al principio nadie le prestó demasiada atención a la noticia, pensando que se trataba de un simple cambio de residencia sin mayor trascendencia. Pero los fans más acérrimos, esos que tienen el radar activado las 24 horas del día y no se les escapa ni el más mínimo detalle, empezaron a investigar, a atar cabos sueltos y a comparar ubicaciones en Google Maps. ¿Y adivinen qué descubrieron? Pues que la nueva casa de Kerem está situada a tan solo unas pocas manzanas de la residencia actual de Hande. A tiro de piedra. A un suspiro de distancia. Imagínense la escena. Kerem y Hande viviendo prácticamente al lado, con la posibilidad de cruzarse en el supermercado mientras hacen la compra semanal, de coincidir en su cafetería favorita para tomar un té turco, de encontrarse paseando por el mismo parque con sus respectivas mascotas. El destino, señoras y señores. El destino. Parece sacado de una película de Meg Ryan y Tom Hanks. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar todas las posibles interpretaciones de esta sorprendente coincidencia. Es una simple casualidad de la vida, una de esas coincidencias inexplicables que a veces ocurren. Kerem eligió esa zona porque le gustaba la arquitectura de los edificios, la tranquilidad de las calles o la cercanía a sus estudios de grabación, sin siquiera imaginar que Hande vivía tan cerca. ¿O será que en el fondo de sus corazones sigue latiendo una llama, una conexión invisible que los atrae el uno al otro, y esta repentina cercanía es una señal inequívoca de que podría haber una segunda oportunidad para su historia de amor? Yo sinceramente creo que aquí hay gato encerrado. Demasiadas coincidencias para ser una simple casualidad. Recordemos que el amor entre Kerem y Hande fue muy intenso, muy real, muy palpable. Y aunque haya pasado un tiempo desde su separación, es muy difícil borrar un sentimiento así de la noche a la mañana. Además, todos sabemos que el tiempo lo cura todo, que las heridas cicatrizan y que a veces, la distancia ayuda a poner las cosas en perspectiva y a valorar lo que realmente importa. Quizás durante este tiempo separados, tanto Kerem como Hande han madurado, han reflexionado sobre sus errores, han aprendido de sus experiencias y han llegado a la conclusión de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado valioso como para dejarlo escapar. Y ahora, con esta nueva cercanía física, el universo les está brindando una segunda oportunidad para reescribir su historia, para dejar atrás los errores del pasado y construir un futuro juntos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente sean vecinos y que no pase absolutamente nada más allá de un cordial saludo cuando se crucen por la calle. Que cada uno siga con su vida, con sus proyectos profesionales y con sus nuevas relaciones amorosas. Pero seamos honestos, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? ¿Quién no suspira por un final feliz digno de cuento de hadas? Sería el regreso del año, la reconciliación más esperada de la década. Además hay que tener en cuenta que la prensa rosa turca está al acecho con los paparazzi apostados día y noche frente a sus casas, listos para captar cualquier movimiento sospechoso, cualquier gesto revelador, cualquier encuentro fortuito que pueda ser interpretado como una señal de reconciliación. La presión mediática será enorme, pero si Kerem y Hande están realmente decididos a darse una segunda oportunidad, estoy segura de que podrán manejarla con la elegancia y discreción que siempre los ha caracterizado. De hecho, ya han empezado a surgir algunos rumores, aunque nada confirmado oficialmente, sobre que se les ha visto juntos en algunas ocasiones. Algunos afirman haberlos visto cenando en un restaurante discreto de la ciudad, otros aseguran que se cruzaron en un evento social y se mostraron muy amables y sonrientes el uno con el otro. Pero recuerden que son solo rumores. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, no podemos dar nada por sentado. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha revolucionado las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande están eufóricos, inundando Twitter, Instagram y TikTok con mensajes de esperanza, teorías conspirativas dignas de un guionista de Hollywood y montajes fotográficos de la pareja que derriten el corazón. El hashtag #KeremHande volverán es trending topic mundial y la ilusión de verlos juntos de nuevo es palpable en cada comentario, en cada publicación, en cada like. Y es que al final, todos somos un poco románticos empedernidos y nos encanta creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Y la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos hacen soñar, que nos inspiran a creer que el amor existe y que a veces, el destino nos tiene preparadas sorpresas maravillosas que superan cualquier expectativa. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Volverán Kerem y Hande a ser la pareja que tanto amamos? ¿Se conformarán con una simple amistad de vecinos?
¿O el destino los unirá de nuevo en una historia de amor aún más intensa, apasionada y duradera? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que estaremos aquí, en este canal, para contárselo todo, para analizar cada detalle, para desmenuzar cada rumor y para mantenerlos al tanto de cualquier novedad que surja en torno a esta fascinante historia. Así que mi gente, manténganse conectados a este canal, porque les prometo que tendremos noticias muy pronto. Y mientras tanto, déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Es una simple coincidencia o una estrategia de marketing? ¿O el destino está haciendo de las suyas y preparando un reencuentro épico? Quiero leer sus opiniones. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante giro que ha dado la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes ahora son vecinos. Hemos recordado su apasionado romance, su dolorosa separación y el revuelo mediático que ha causado esta nueva cercanía entre ellos. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta coincidencia y el impacto que ha tenido en las redes sociales, dejando abierta la gran pregunta sobre si el destino los unirá de nuevo en una historia de amor que trascienda la pantalla. Gracias, mis amores, por acompañarme una vez más en este chismecito. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que los quiero muchísimo y que valoro enormemente su apoyo. Ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo, contándome qué les pareció el vídeo, qué opinan de toda esta situación y qué otros chismes de la farándula turca les gustaría que les trajera al canal. Los leo absolutamente a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos. Mil besos y nos vemos en el próximo chismecito. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire, o quizás a la vuelta de la esquina. Cara guiño.